Sí. Tiene la palabra el honorable diputado Francisco Rosario Martínez. Gracias. Distinguidos líderes de esta Cámara, mi intervención es para hacer la observación de lo que está apoderada la Cámara en el día de hoy. De acuerdo con el artículo 39 de la Constitución de la República, distinguido diputado presidente y líderes de esta Cámara, aprobamos el presupuesto en 2 lecturas en fecha 26 de diciembre, lo que significa que la Cámara de Diputados hoy no está apoderada del proyecto de presupuesto per se, porque el Senado también la aprobó en 2 lecturas y el Poder Ejecutivo presentó un adendum el Ejecutivo, porque en materia de presupuesto existe una iniciativa privilegiada que solo es posible presentarla al Ejecutivo, y si el Congreso decide modificar, debe ser con las 2/3 partes, como lo establece el artículo 115 de la Constitución. En ese sentido, presidente, quiero plantear de lo que estamos conociendo en el día de hoy es de lo que establece el artículo 40 de la Constitución. Y por tanto es en una sola lectura, en una sola discusión, porque ya se cumplió lo que establece el artículo 39. El artículo 40 de la Constitución establece: aprobado un proyecto de ley en cualquiera de las cámaras, pasará a la otra para su oportuna discusión, observándose en ellas las mismas formas constitucionales. Si esta Cámara le hiciera modificaciones, como es el caso de la especie, devolverá dicho proyecto con observaciones a la Cámara donde se inició, que fue en la Cámara de Diputados. Y en caso de ser aceptadas, enviará la ley al Poder Ejecutivo. ¿Qué significa esto? Que si la Cámara de Diputados decide acoger la propuesta hecha por el presidente Fernández, que sometió el adendum al Senado, y lo acogemos aquí, se convierte en ley automáticamente. Pero ¿qué ocurre? Si la propuesta que ha hecho el Poder Ejecutivo es rechazada por la Cámara de Diputados, el proyecto debe volver con observaciones al Senado. Eso dice el artículo 40 de la Constitución. Si esta la aprueba, enviará a su vez la ley al Poder Ejecutivo. ¿Qué significa esto? Que lo que debe conocer la Cámara de Diputados es la propuesta que ha hecho el presidente Fernández, para que entonces se cumpla con lo que establece la Constitución, salvo que pretendamos ir más allá de lo que establece el procedimiento constitucional. En ese sentido, presidente, escuché al vocero del bloque de diputados del PLD plantear la urgencia. No es necesario declarar de urgencia y debe ser en una lectura. Quiero, presidente, distinguidos colegas, traer a colación un tema que no se ha tocado en los debates. Es el asunto del gasto tributario, que son los impuestos. Diputado Pelegrín Castillo, quiero que me escuche. El gasto tributario, que son los impuestos, los ingresos dejados de percibir por producto de exenciones
y facilidades fiscales en determinadas leyes y tratamientos preferenciales, como el asunto de los hidrocarburos, como el asunto del impuesto selectivo al consumo y además el asunto del ingreso arancelario. Lo que significa que la República Dominicana en este presupuesto, presidente, se plantea que está dejando de percibir el Estado más de 100.000 millones de pesos, que es más grave que el problema que se ha traído a colación en el día de hoy con mucho juicio y con mucho tino de las ONG. Pero un gran reto para nosotros, los legisladores, es ver cómo vamos a reducir la evasión y las imperfecciones que tiene el sistema de los ingresos, porque el presupuesto es el proyecto de ley de ingresos y gastos del gobierno central, lo que significa que 100.000 millones de pesos que dejan de percibirse en el Estado pudiesen utilizarse para los gastos o los bienes preferentes, educación, salud, servicios, que lamentablemente se ven muy disminuidos. Yo pienso que, presidente Valentín, ojalá podamos, como usted ha emplazado, ojalá podamos, en producto del emplazamiento, nosotros plantear el asunto de la disminución del gasto tributario, porque esto sí viene a colocar a nuestra gente en mejores condiciones. Lo hago con el sentido de la buena fe y con el interés de que la Cámara de Diputados comience a discutir y analizar el impacto que tiene el gasto tributario en la República Dominicana. Muchas gracias.